A lo largo de la historia, asediar una ciudad costera ha sido de lo más difícil, como el asedio de Cartagena de 1741, el asedio de Luisemburgo de 1758, la invasión de Argel en 1830, entre muchos otros. Pero en México también se han dado asedios a ciudades costeras, y aquí fue donde se dio el primer desembarco anfibio de la historia moderna del siglo XIX. Fue durante la guerra México-Estados Unidos, y este fue el asedio y desembarco de Veracruz de 1847, donde la ciudad fue brutalmente atacada hasta que tuvo que rendirse, por lo que en este video veremos sobre cómo fue este combate y las consecuencias que trajo. Ahora sí, comencemos. Marzo de 1847. Desde las murallas de la ciudad de Veracruz se divisa a lo lejos una flota con bandera extranjera. Es la Armada de los Estados Unidos, donde están por desembarcar sus tropas en las playas cercanas. Para entender bien por qué Estados Unidos decidió atacar esta importante ciudad, veamos un poco los antecedentes. Esto nos lleva unos meses antes del asedio. En febrero de ese mismo año, en el norte de México se dio la Batalla de la Angostura entre los días 22 y 23 de febrero. Este combate, que fue la mayor batalla de esta guerra por el número de soldados que participaron, terminó con resultados indecisos, porque ambos bandos adjudican la victoria. Las consecuencias de esta batalla fue que después del combate, el ejército mexicano se retiró a Ciudad de México con grandes pérdidas y muchos desertaron en el camino. Y para Estados Unidos supuso igual grandes bajas y su avance por el norte de México se detuvo, ya que el plan del ejército estadounidense era avanzar con sus tropas desde el norte hasta la capital, pero esto suponía una larga distancia y tras esta batalla ya no se podría avanzar con ventaja. Tras esto, el presidente de Estados Unidos, James Polk, al ver que la guerra se alargaba más de lo esperado, decidió abrir un nuevo frente de guerra y el lugar donde sería la invasión fue en Veracruz, la ciudad más importante del Golfo de México. Es así que la mayoría de los soldados del general Zachary Taylor, que comandó la batalla de la Angostura, fueron transferidos a la invasión en Veracruz y ahora estarían comandados por el general Wilfred Scott. Mientras que los estadounidenses iban preparando sus barcos y soldados para la operación anfibia, México estaba en un mal momento. En la capital había iniciado la rebelión de los Polcos, que duró desde enero hasta marzo, y fue entre los centralistas y federalistas, o sea, un conflicto interno por el poder. Otro problema era en el sur. La península de Yucatán se había independizado de México desde 1840 y seguía en conflicto con el gobierno, y ese año de 1847 iniciaba la guerra de castas contra la población maya. También había una rebelión en Tabasco por la falta de apoyo ante la invasión y el ejército mexicano estaba muy debilitado. Debían de ser enviados a sofocar esos conflictos y aparte, tras la batalla de la Angostura, lo mejor del ejército fue mermado en este enfrentamiento. Todo por Santa Anna, que decidió ir a defender la ciudad de Saltillo, que está en medio del desierto y a cientos de kilómetros de la capital, en vez de enviar a esos soldados a reforzar la ciudad de Veracruz, que era la entrada al puerto más importante de México. Es así que para marzo todo estaba listo, 10,000 soldados divididos en 3 regimientos, el primero comandado por William Ward, la segunda por David Tewins y la tercera por Robert Patterson. También contaban con muchas embarcaciones de guerra modernas para su época, como el USS Raritan, su buque insignia, el USS Potomac, el USS Mississippi, el USS Santa María, entre otros. También iba la flota Mosquito, compuesta por varias embarcaciones menores. Llevaban cañones de artillería con mucho alcance y suficientes provisiones. Por su parte, en la ciudad de Veracruz había un poco más de 3,500 soldados, divididos en varias compañías y regimientos como la Compañía de Artillería de la Guardia Nacional, al mando del teniente Antonio Sosa con 80 hombres, el tercer regimiento ligero, al mando del capitán Juan Sánchez de 150 hombres, la Guardia Nacional de Puebla Libres, dirigidos por el coronel Pedro Herrera, de 350 hombres, la Guardia Nacional de Orizaba, comandado por el coronel José Gutiérrez Villanueva con 500 hombres, la Guardia Nacional de Veracruz, al mando del coronel José Lucelmo con 800 soldados, la Guardia Nacional de Oaxaca de 400 hombres, entre muchos más. Contaban con casi 100 cañones y con 3 fortalezas, el Fuerte Santiago y el de la Concepción, el Fuerte de San Juan de Ulúa, el más importante. En este habían poco más de 1,000 hombres, con 135 cañones para la defensa. Los estadounidenses nunca habían hecho un desembarco fuera de su país, y este sería el primero. El plan era enviar a los soldados en lanchas hacia la playa, mientras que su marina de guerra bombardearía la ciudad y luego la sitiarían. Se esperaba una resistencia mexicana al momento de desembarcar, pero esta fue fácil. Los estadounidenses llegaron a Antón Lizardo a principios de marzo y a las 12 del mediodía del 9 de marzo la fuerza invasora estaba frente a la playa de Collado, seguida por embarcaciones más grandes durante las siguientes horas, y se dio la señal para desembarcar los soldados en los botes alrededor de las 5:30 p.m. El primer desembarco anfibio a gran escala realizado por el ejército estadounidense fue un éxito. Ahora se venía lo más difícil, sitiar la ciudad.
Desde el 9 de marzo comenzaría el ataque. Una vez en tierra, la tercera división de Patterson comenzó a marchar hacia el norte de la ciudad. Colocarían sus campamentos y sus cañones en los puntos más estratégicos para atacarla. El 13 de marzo, Estados Unidos había completado una línea de 11 kilómetros de asedio. Las baterías estadounidenses bombardearon la ciudad y su flota la fortaleza de San Juan de Ulúa. El problema para México es que los civiles adentro de la ciudad no podían salir, pues aparte de estar sitiados, las murallas de la ciudad dificultaban más el escape, los muertos aumentaban en las calles y el mal olor se extendía. El 24 de marzo, los estadounidenses habían capturado a un soldado mexicano con informes de que Antonio López de Santa Anna marchaba con un ejército desde la Ciudad de México a Veracruz, y este informó que unos 2000 mexicanos y una batería se acercaban. El general Patterson dirigió un grupo de voluntarios y dragones en ayuda y despejó la fuerza de sus posiciones, donde tuvieron un enfrentamiento menor. De hecho, no se llegó a hacer un gran intento por parte del ejército mexicano en tratar de romper el sitio de la ciudad. Al ver que Veracruz no se rendía, esta fue bombardeada durante 5 días seguidos. Los barcos destruían todo y los cañones desde las afueras disparaban contra las murallas. La artillería mexicana también respondía a los ataques, pero su alcance era más corto y no llegaba tan lejos, por lo que apenas daños pudieron hacer. Esto era ya un crimen de guerra porque se bombardeaba zonas donde habían civiles y sus familias. El general Wilfred Scott hizo planes para hacer un asalto a la ciudad, pero el 25 de marzo los mexicanos pidieron un alto fuego para evacuar a las mujeres y niños, a lo que Scott se negó. Esa noche, el consejo de guerra del general Juan Morales aconsejó la rendición, lo que llevó a Morales a renunciar, mientras el general José Juan Landero asumió el mando. Se convocó a una tregua a las 8 am del 26 de marzo y sería ya hasta el 29 de marzo que los mexicanos entregaron oficialmente sus guarniciones en Veracruz. Ese mismo día, la bandera estadounidense ondeó sobre San Juan de Ulúa y Veracruz. Las tropas marchaban sobre los escombros de la ciudad y llegaron hasta el centro histórico. Su flota naval se estableció en el puerto, permitiendo el desembarco del resto de sus soldados. Se estima que unos 350 soldados mexicanos murieron y alrededor de 1000 civiles, la mayoría por los bombardeos. Una buena parte de la ciudad había sido destruida. Los estadounidenses sufrieron unos 63 muertos y casi 100 heridos en el tiempo que duró el asedio. Esta importante victoria permitió tener el control de la ciudad-puerto más importante del Golfo de México, y después de unos días de descanso, dirigieron su marcha con destino a la Ciudad de México, ya que apenas unas semanas de haber tomado Veracruz, se daría la batalla de Cerro Gordo, donde el ejército estadounidense derrotó a las tropas de Santa Anna. Y tras varias y sangrientas batallas, ocuparon la capital hasta septiembre de 1847, y la guerra acabaría hasta febrero de 1848 con la firma del Tratado Guadalupe Hidalgo, donde México perdía la mitad del territorio. Veracruz ha sufrido ataques en 1821, 1825, 1837 por parte de Francia ese año, también durante la Guerra de Reforma en 1857 y en 1862, España, Inglaterra y Francia ocuparon el puerto, y para 1914 Estados Unidos volvió a ocupar la ciudad por unos meses. Es por eso que Veracruz tiene el título de ser una de las ciudades más heroicas de México. Si quieres conocer más batallas de la historia de México, te recomiendo ver estos videos. No olvides de suscribirte al canal y dejar tu like. Hasta la próxima.